Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy lunes 29 de junio del año 2020. Muy bien chicos, y hoy vamos a conocer una historia muy importante porque hoy estamos celebrando el día de San Pedrito. Hoy estamos celebrando en honor a este apóstol que fue de nuestro Señor Jesús llamado San Pedro y vamos a conocer un poco de su historia. ¿Les parece? Entonces vamos a tomar asiento y en silencio vamos a escuchar esta historia. Pero antes que me olvide, vamos a agradecerle a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por permitirnos estar bien de salud y también por haber cuidado a nuestros papitos y a nuestras familias. Muy bien chicos, entonces empezamos, ¿verdad? Empezamos a contar la historia de este hombre pescador llamado San Pedro. Muy bien, y aquí les voy a presentar a San Pedro. Muy bien, San Pedro era un hombre muy sencillo, muy humilde y muy modesto. Él era un pescador. ¿Quién era San Pedro? Un pescador que vivía en Galilea. Muy bien chicos, entonces ahora sí vamos a conocer. Les pregunto yo, ¿quién era San Pedro? Un pescador muy humilde y muy sencillo. Muy bien chicos, entonces todo empieza cuando Jesús comenzó a escoger a sus discípulos, quienes iban a guiarlos y a seguir con él a su paso, ¿verdad? Muy bien, y lo escogió a él, a San Pedro. Él antes se llamaba Simón, pero Jesús le dijo que a partir de ahora le iba a llamar San Pedro. Pedro, le iba a llamar Pedro. Pedro fue un discípulo de Jesús. Ahí está. ¿Qué pasaba entonces con Pedro? ¿Qué significa? El nombre de Pedro significa piedra. Por eso que Jesús lo llamó así a Pedro, porque él antes tenía un nombre, se llamaba como Simón. Y cuando Jesús empezó a escoger a sus discípulos, a Simón, que en ese entonces se llamaba, le dijo, hoy te llamaré Pedro. De hoy en adelante tú serás Pedro, que significa piedra, piedra. Muy bien, entonces, como Pedro era un pescador, siempre salía con sus pescadores a pescar peces, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que no había. No podían lograr pescar los peces. Pero entonces un día Jesús decidió acompañarlos en su lancha a pescar. Pero Pedro le dijo que era en vano, porque no había peces, no había cómo pescar. Entonces Jesús le dijo, echa las redes al mar, que hoy vamos a tener peces en abundancias. Y eso fue lo que pasó. Ese fue un milagro que hizo Jesús al lado de Pedro. Y entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro le dijo que le perdone, que él era un pecador, porque no creía en su palabra, no creía en lo que podría lograr. A ver, miren, les acerco para que lo observen bien. Ahí está. Entonces Jesús le respondió, Pedro, no temas, porque desde hoy serás un pescador de hombres. Y por eso a Pedro le conocen como San Pedro el pescador de hombres. Y no sé si ustedes se acuerdan chicos, pero aquí en el distrito donde nosotros vivimos, en la ciudad donde nosotros vivimos, celebramos esa fiesta de San Pedro, ¿verdad? Con una estatua de piedra en honor a la historia que hoy les estoy contando. En honor a la historia que hoy les estoy contando. Que estamos hablando de Pedro el pescador de hombres. Entonces yo les pregunto chicos, ¿quién era Pedro? Un pescador, muy bien, un pescador. ¿Era un pescador muy ambicioso o muy humilde? Muy humilde, muy bien. Pero antes, ¿cómo se llamaba Pedro? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Simón, tenía un nombre Simón. ¿Quién le cambió el nombre de Simón a Pedro? ¿Quién le dijo, hoy te llamaré Pedro? ¿Qué significa piedra? ¿Quién le dijo eso? Jesús. ¿Y por qué le dijo eso Jesús, amiguitos? Muy bien, porque le estaba escogiendo como un discípulo, quienes iban a seguir con él, ¿verdad?
Muy bien. ¿Qué pasó entonces una mañana cuando salieron a pescar? ¿Qué es lo que pasó? Muy bien. Pedro decía que no podían pescar porque no había peces. ¿Y Jesús qué le respondió? Que eche las redes al mar porque iba a haber muchos peces. ¿Y qué pasó? ¿Hubo bastantes o pocos peces? Muy bien, bastantes, que las redes se llenaron de peces. ¿Y entonces Pedro qué hizo? Pedro se sintió un poco avergonzado y le dijo a Jesús que lo perdone, ¿verdad? Porque él era un pecador y no merecía. Entonces Jesús, ¿qué le respondió? Amiguitos, para terminar, que iba a ser un pescador de hombres. Muy bien. Entonces, amiguitos, hoy 29 de junio hemos hablado de ¿quién? De San Pedro, porque también estamos celebrando su día, ¿verdad? Muy bien, el cumpleaños de San Pedrito. Muy bien, chicos, entonces espero que les haya gustado esta corta historia. ¿De quién? ¿De quién se trataba la historia? De Pedro. De Pedro. ¿Pedro quién era? Un pescador. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense.